Muchas gracias, presidente, señorías, Consejo de Gobierno, presidenta. Cuando Vox ha apoyado la investidura de este Gobierno, tanto en 2019 como en 2021 o esta legislatura en el 2023, lo hemos hecho, en algunas ocasiones incluso a cambio de nada, porque entendemos perfectamente el momento en el que estamos y entendemos perfectamente que hay una izquierda totalitaria que viene a traernos un modelo de ruina, un modelo de supresión de muchas libertades y de muchas cosas que se han conseguido aquí, ¿no? Y este apoyo que Vox les ofrece a Vox, nosotros lo entendemos desde la construcción, desde el avance, desde ir implantando cosas y dándole propuestas que ayuden a mejorar, ¿no? No lo hacemos con intención de desgastarles, cuando, por ejemplo, les decimos en materia de vivienda que nos parece poco lo que hacen o que queremos ir a más. Cuando les pedimos que bajen más los impuestos, no lo hacemos para desgastarles. Cuando les pedimos que no entendemos cómo utilizan ese aumento de presupuestos en gasto político que no va consecuente con una mejora de los servicios, no lo hacemos por desgastarles, sino lo hacemos porque entendemos que es bueno para los madrileños. Y su éxito será el éxito de todos los madrileños. Pero es que no solamente hay que frenar las políticas de la izquierda, sino que hay que contrarrestarlas. Y en materia de vivienda, como bien ha dicho el consejero que ha expuesto esta ley, no solamente es uno de los principales problemas, me atrevería a decir incluso es el problema de nuestra región. Y desde Vox por eso les decimos un pleno tras otro que hay que seguir avanzando y hay que hacer más. Nosotros hemos apoyado esta ley. Apoyamos tanto la lectura única y vamos a apoyar luego la propia ley. Pero en este discurso sí que me gustaría recalcar muchas de las cuestiones en las que se pueden ir avanzando, muchas de las cosas por las que pensamos que ustedes se quedan cortos con esta ley y muchas de las cuestiones, y de verdad, insisto, no se lo toman como una afrenta o como un desgaste personal, sino que se lo tomen como algo en lo que hay que seguir ese camino y hay que seguir apostando por ello, ¿no? Apoyamos la lectura única, aunque efectivamente todas estas cuestiones que les voy a plantear en este discurso las podríamos haber propuesto en enmiendas, podríamos haber hecho perfectamente un mes de julio con muchas sesiones extraordinarias de la Comisión de Vivienda y con plenos extraordinarios para aprobar una ley mucho más enriquecida y que este efecto de las supuestas 20.000 viviendas que ustedes prometen puedan ser 40.000, 60.000 o por qué no 100.000, lo podríamos haber hecho perfectamente, pero bueno, entendemos que puesto que ustedes al tener la mayoría absoluta iban a sacar sí o sí la lectura única y entendemos la urgencia, porque nosotros sí que entendemos que hay realmente una crisis habitacional en nuestra región. Y sí que entendemos que el problema de la vivienda hay que tomarlo con contundencia y hay que tomarlo serio. Y por no querer alargar estos plazos, hemos apoyado esta lectura única. Y apoyamos la ley porque creemos firmemente en que el camino es la flexibilización de los usos y reducir la burocracia. Dos cuestiones que trae esta ley, ¿no? Pero, y aquí es lo que vienen a decir las enmiendas o lo que nosotros lo hubiésemos aportado, creemos que se quedan cortos y que se quedan muy cortos, además. Y no solamente lo decimos nosotros. Esto es lo que nos ha dicho el propio sector inmobiliario, el propio sector de los promotores, que se las han presentado en forma de alegaciones y que no han visto esas alegaciones o esas propuestas luego reflejadas en el texto último de la ley. Y al final yo creo que es importante escuchar a los agentes implicados en que van a hacer estas modificaciones porque son ellos los que efectivamente lo van a hacer y que podrían hacer más, ¿no? Miren, esta ley nos trae la posibilidad de pasar oficinas a vivienda. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué solo oficinas? ¿Por qué solo oficinas? Es decir, del uso terciario que tenemos hay mucho más uso, incluso vacío, que no está construido, o incluso construido, que no está sacando esa rentabilidad o que no está saliendo a la comercialización como podría ser. ¿Y por qué nos hemos acotado solamente en las oficinas? Incluso, ¿por qué solamente nos hemos acotado en el uso terciario? ¿Por qué no uso industrial? ¿Por qué no suelo agrícola? Incluso si ustedes dan la facilidad a los ayuntamientos que sean quienes decidan si se aplica o no esta ley y pongan unas condiciones, ¿por qué no también en el uso les han dado esta potestad? ¿Por qué solamente lo centramos en oficinas? ¿No será, me pregunto yo, y espero que no, pero no será más bien que se mueve a algún interés de algún fondo que no sabe qué hacer con oficinas vacías? Pues yo espero que no. Pero aquí podríamos haber ido mucho más. ¿Y por qué
ponen los límites que han puesto también, por ejemplo, el 30% de esa edificabilidad, porque aún así va a haber muchos sitios donde se va a seguir quedando oficina vacía. Pues ya le voy a decir yo por qué. Y seguramente se lo ha dicho también el propio Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, que ha sido también uno de los que más alegaciones ha puesto esta ley, porque claro, al final lo que pasa es que al aumentar viviendas y al aumentar la población en esas zonas, pues también tienen que aumentar los servicios, las dotaciones que se dan en esos sitios. Y claro, ustedes han querido acotarlo. ¿Por qué? Porque la propia ley del suelo es perversa. Y porque la propia ley del suelo lo que hace es que esas dotaciones, esas infraestructuras, tienen que ser los propios desarrolladores y los propios promotores de esos planes urbanísticos los que hacen esas inversiones. Y sin embargo nosotros nos preguntamos, oye, estamos viendo cómo tanto el Estado y la Comunidad de Madrid está en una época en la que recauda más por impuesto como nunca. Estamos viendo cómo tenemos unos presupuestos con un aumento del gasto del 20% y por qué no la Comunidad de Madrid invierte con esa recaudación extra que hace en esas infraestructuras, en esas dotaciones, para que así no tengan que ser los promotores los que la suman y así se repercuta en el precio final de las viviendas. Pues estas cuestiones son las que nosotros podríamos haber mejorado en esta ley, ¿no? Y también hay otra limitación que ustedes hacen con esta ley, es que las limiten solamente a viviendas públicas de protección, o sea, viviendas de protección con régimen de alquiler. Y nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son capaces de hacer esto? ¿Quiénes son los que van a ser capaces de coger un bloque entero, un edificio entero de oficinas, reformarlo y convertirlo en viviendas? O incluso suelo que esté vacío y que esté destinado para eso, hacer una promoción para esto, teniendo en cuenta que es para alquiler. Pues grandes fondos de inversión, que son los que pueden hacer estas operaciones. Es decir, es una ley que solamente estamos haciendo para que grandes fondos de inversión puedan hacerlo, mientras que si hubiésemos cogido otros modelos de vivienda, por ejemplo, en propiedad, pequeñas promotoras podrían actuar también y podrían acogerse a esta ley y podrían construir más vivienda. Y aquí es donde nosotros ponemos siempre la clave. En España, durante muchos años, se ha conseguido pasar de la España del proletariado a la España del propietario. Y esto ha sido una política buena, que ha traído prosperidad, que ha traído libertad, que ha traído arraigo, que ha traído enriquecimiento a las familias. Y estamos viendo cómo en estos últimos años los partidos viejos, el bipartidismo, lo que está consiguiendo es pasar de esa España de propietarios a esa España de proletariados, revertiendo toda esa inversión que se había hecho. Y nosotros ahora mismo nos preocupa bastante esta situación, que este 70% de los españoles que son propietarios se vaya reduciendo cada vez más y esto sobre todo afecta a los jóvenes, que son los que no pueden acceder a esa propiedad. Por eso luego les hemos traído una propuesta con hasta 16 medidas para poder favorecer a los jóvenes a que tengan acceso a la vivienda. Porque ustedes muchas veces se dicen, no, es que los de Vox siempre les están diciendo que hacemos poco, que hacemos poco, que hacemos poco y no nos traen medidas nuevas. Pues hasta 16 le traigo hoy para que debatamos y para ver si podemos construir en eso, en esa España de propietarios, que será lo que garantice la verdadera transformación de nuestro país, la verdadera libertad, una economía firme, sólida y que realmente traiga la prosperidad que todos deseamos, ¿no? Nosotros entendemos que el problema de la vivienda es complejo. No solamente consiste en equilibrar la oferta y la demanda, ¿no? Y sobre todo porque es que la demanda muchas veces no podemos controlar por dónde viene. Se jactan últimamente a decir, y a decirlo con orgullo, que Madrid crece al ritmo de 120.000 habitantes al año. Pero esto no lo hace por el éxito de las políticas de la Comunidad de Madrid. Esto se hace por el fracaso de las políticas que ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, pactan en Europa y hacen que se destruya la industria, se destruya nuestro campo, se destruya toda la economía del mundo rural y la gente tenga que venir a las ciudades. Y a este ritmo de 120.000 personas al año que viene a Madrid, no lo estamos compensando con la oferta de las viviendas que hay que construir para construir esos nuevos hogares. Y más además, también con las políticas que tanto ustedes como ustedes hacen de destrucción contra la familia, donde igual antes teníamos vivienda para 4 o 5 personas, pues ahora tenemos viviendas para 1.
Y donde antes se construían viviendas de 3 y 4 dormitorios, ahora se construyen apartamentos y estudios. Por lo tanto, esta oferta, que está muy descompensada, hay que compensarla. La izquierda nos ha traído un modelo. Pleno tras pleno nos trae su modelo de alquiler social, de que el Estado tiene que ser el propietario y que los ciudadanos tengan que depender del Estado pues, para siempre, ¿no? Y nosotros les traemos la propuesta, que queremos una España de propietarios y que para eso hay que seguir apostando porque se construya más. Y para que se construya más hay que poner más suelo, hay que reducir la burocracia y hay que poner sistemas de financiación que permitan tanto a los compradores como a los promotores hacer esas viviendas. Y por eso pensamos que esta ley se queda corta. Se queda muy corta, pero es que no solamente lo decimos nosotros, les repito, hace poco estuvimos reunidos con Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios en Madrid, uno yo creo que de los agentes principales y que recoge a estos que tienen que hacer estas cosas, ¿no? Y nos decían que ellos mismos no iban a tener la capacidad para poder hacer esto. Porque no tenían el músculo financiero y porque la inversión que viene a España cada vez es menor. Por la inseguridad jurídica que producen muchísimas de las cuestiones y muchísimas de las leyes que nuevamente el pacto, el gran pacto PP-PSOE en Europa traen y ustedes aplican aquí en España, ¿no? Nosotros apostamos, y se lo decimos pleno tras pleno, en que hay que construir más vivienda y además vivienda asequible, ¿no? Vemos cómo en el sector de la vivienda, el mundo del lujo, es el que está prosperando en nuestra región, pero sin embargo, cuando también hablas con los promotores y cuando hablas con los constructores, ellos mismos dicen que no es a lo que ellos querrían dedicarse, porque la inversión que se necesita para el mundo del lujo es mucho mayor que para las viviendas asequibles. Incluso el retorno que puede tener es menor, incluso el riesgo que puede tener es mayor. Sin embargo, en España, durante un tiempo, se apostó por la vivienda de protección oficial, tanto al alquiler con opción a compra, al alquiler, en propiedad. Durante España hubo un tiempo en el que se apostó por las cooperativas y había pequeños promotores que se podían juntar y hacer edificaciones. En España hubo un tiempo en el que se apostó por modelos de financiación diferentes, no solamente una hipoteca de un gran banco. En España hubo un tiempo donde se hacían múltiples cosas, tanto para la financiación como para la construcción, y eso es lo que daba verdaderamente la libertad de mercado. Porque cuando nosotros creemos en la libertad de mercado es porque también tiene que haya diferente oferta. Si solamente nos centramos a una oferta y a una vía, pues poca libertad tenemos ahí para hacerlo. Y esto, nuevamente más, va en las medidas que nosotros les proponemos en nuestra proposición y que podríamos haber incluido en esta ley, ¿no? Yo les invito, señores del Gobierno, por una parte también les felicito por entender por fin que la flexibilización de usos y la reducción de mucha normativa, muchos planes extra, es buena. También estos mismos promotores nos decían que se puede hacer mucho simplemente en la cuestión de la burocracia, que no entendían cómo es posible que meses y meses pasen para que se les dé un permiso, o que una administración les está pidiendo un papel que la propia administración lo tiene, otra consejería diferente. No entendían cómo meses y meses pasan desde que ya se ha construido para que tenga que venir un funcionario público a darle, por ejemplo, la licencia de habitabilidad. Nosotros pensamos que ahí tienen un gran recorrido, ahí se puede avanzar mucho y, sobre todo, les insisto en lo que les decía antes, el sistema actual de la ley del suelo está un poco perverso porque lo que hace es que todas esas infraestructuras las tenga que poner el propietario. Yo les invito a seguir avanzando por crear infraestructuras. Nosotros tenemos muchos desarrollos urbanísticos aquí en nuestra región que se están vendiendo, ¿no? Ustedes mismos cuando hablan solamente de la vivienda protegida, hablan en los próximos 10 años pues más de 160.000, 200.000 viviendas. Pero, sin embargo, no veo ninguna gran excavadora que esté preparando esas carreteras. No veo ninguna gran infraestructura que se esté realizando. Incluso en esos nuevos barrios que se hacen tenemos viviendas que no tienen ni telecomunicaciones. En el Cañaveral hay zonas que no tienen ni cobertura. Porque ustedes hacen el modelo de que primero se construye a un precio asequible, luego ponen las infraestructuras necesarias y entonces esas viviendas se multiplican su valor por 2 o por 3. Hagámoslo al revés y no habrá tanta especulación. Y sobre todo,
construyamos más, hagamos más vivienda, que es lo que necesita Madrid, lo que necesita nuestra región. Muchas gracias.